en recursos públicos son sujetos obligados. Este es uno de los temas más complicados que vamos a tener que resolver. Dos, este sí me parece central, por lo que decía la doctora Botero, explicita la obligación de documentar el ejercicio de facultades, competencias y funciones. Esta me parece que junto con el principio de publicidad es uno de los elementos centrales más importantes conceptualmente de la reforma. Tercero, modifica el concepto limitado de indicadores de gestión para crear la obligación constitucional de publicar indicadores de rendición de cuentas que atiendan a los objetivos y resultados de las autoridades. Aquí hay otra innovación sustantiva que casi nadie ha visto. Por cierto, esta venía en la iniciativa de Peña Nieto y ningún partido político la tocó, pero aquí me parece que está uno de los elementos más importantes de la reforma. Las autonomías para los órganos garantes, la capacidad de los institutos para interponer acciones de inconstitucionalidad, y perdón por el paréntesis, el IFAI tiene una de sus primeras pruebas centrales en si va a interponer la acción de inconstitucional contra la ley de telecomunicaciones y la barbaridad que dice esa ley. Ojalá y vamos a aprobar a nuestro IFAI, a nuestro nuevo IFAI, si puede ejercer efectivamente esta atribución frente a esta intervención absolutamente inadmisible a la vida privada de las personas y a la protección de datos personales. En fin, vamos a ver de qué están hechos los funcionarios. Y bueno, otros elementos, pero también ordena la coordinación de acciones del órgano autónomo con la Autoridad Superior de la Federación, del INEGI, el EGN y otros organismos autónomos. Aquí también hay otro elemento importante, porque constitucionalmente es la primera vez que se trata de alinear, ¿sí?, la acción de estos diferentes organismos. Todos estos elementos quedan en la iniciativa. Retos. Estamos frente a una nueva arquitectura institucional. Es un IFAI como una autoridad nacional por la facultad que se le dio de atraer asuntos de relevancia de los institutos locales, ¿no? Problemas: se mantiene el doble estándar en materia de datos personales, con una enorme incertidumbre de cuál va a ser la arquitectura institucional para la protección de datos personales. Aquí hay uno de los debates más fuertes que vamos a tener en los próximos meses. Persiste el problema de la naturaleza del mecanismo de garantía, porque es a la vez administrativo, pero subsiste el mecanismo de protección jurisdiccional. Esto quizás es irremediable, pero tenemos un doble estándar que puede generar sus problemas. Tampoco se resuelve el problema de la competencia que tiene la CNDH en la materia de protección de estos derechos, porque si bien el IFAI es órgano garante especializado, no se inhibe la competencia que tiene la CNDH en esta materia. Tampoco se resuelve el problema del sistema de rendición de cuentas, porque aunque hay una obligación de coordinarse, esta tendrá que plantearse en la ley. Y finalmente está planteado el asunto de la ley general. Obviamente podríamos hacer toda una larga seminario sobre qué va a contener la ley general. Lo que les quiero decir es que ahí hay un enigma interesante, y de cómo se resuelva va a depender mucho cómo se articule ya en la práctica el ejercicio de este derecho. Voy a acabar ya con 4 preguntas incómodas que dejo simplemente para la reflexión. ¿Qué justifica la existencia de una arquitectura ad hoc para ciertos derechos y no para otros, ¿no? Segunda pregunta: ¿cuál es el papel de los órganos garantes en el sistema de protección de derechos fundamentales? Es decir, ¿cómo intersecta y cómo tienen que alinearse esta acción del IFAI de los órganos garantes con los otros sistemas de protección de derechos fundamentales, particularmente CNDH y Poder Judicial? ¿Cómo va a afectar la acción del IFAI, y yo diría más bien el diseño de la ley general, el sistema de competencias o los equilibrios federación-estados? Aquí hay preguntas políticas importantes. Ya Catalina Botero lo dijo, y me refiero a lo que ya dijo. Este no es un problema sencillo. Y finalmente, la última que me parece importante es
cómo vamos a articular el sistema de rendición de cuentas del Estado mexicano. Es decir, cuál debe ser la tendencia de acción del IFAI respecto de este sistema y cómo vamos a hacer que estas piezas dejen la tendencia de fragmentación y puedan ir convergiendo hacia un sistema que nos hace tanta falta en este Estado, que tiene que ver con la rendición de cuentas y que ciertamente tiene que ver con la información, pero también tiene que ver con la corrupción, con la impunidad y con un uso efectivo, eficaz, eficiente y responsable de los recursos públicos. Yo con esto concluyo, les agradezco mucho su atención. La madre de las libertades públicas es la libertad de expresión, y la otra cara, que es el acceso a la información, tardó mucho tiempo, pues siquiera en establecerse como una exigencia de la sociedad para el ejercicio de este derecho. Entonces, ¿cómo explicar que tardara tanto? Creo que la explicación de por qué llega tarde, si me lo permiten, este reconocimiento de la relevancia que tiene para el ejercicio democrático el tema del acceso a la información y la transparencia. Creo que un primer asunto es el tema de los secretos, y lo que dice creo que muy claramente Elías Canetti en su famoso libro de Masa y Poder, dice: el secreto está en la médula del poder. Es decir, era parte realmente durante siglos de la esencia del arte de gobernar, era el mantenimiento de los secretos. Digamos, esto estaba dentro realmente del ADN de los gobiernos y de los estados, la existencia de información generada por los propios estados y que debía de estar realmente alejada de los ojos de la población. Decíamos que entre los años 70 y 2000 sucedió esto que se llamó la oleada de las transiciones a la democracia, y en estas transiciones a la democracia el tema del acceso a la información y la transparencia fue un tema que estuvo solamente como una suerte de elemento intuitivo, como un telón de fondo, en donde sabíamos que para tener elecciones limpias y competidas tenían que ser procesos electorales transparentes, tenían que estar abiertos al escrutinio de todos para que se supiera cómo se iban dando las distintas fases de un proceso electoral, y para garantizar que los resultados de los procesos electorales cumplían con todos los requisitos de las propias normas y los procesos electorales. Pero solo estaba como un elemento intuitivo. Es decir, tardamos mucho en que efectivamente pudiéramos poner en el centro de la agenda pública el tema del derecho fundamental de las personas a acceder a la información. Entonces, si podemos decir que esta palanca de los secretos, que las transiciones a la democracia, que debían de haber puesto en el centro también el tema del derecho de acceso a la información y la transparencia, no estuvieron claramente ni conceptualizados ni elaborados, lo que sí sucedió es que muy inmediatamente después de pasada la prueba de la transición a la democracia y de la construcción de elecciones transparentes, libres, competidas, no solamente en México, sino en buena parte de América Latina en estos 25 años, lo que nosotros podemos ver es que muy rápidamente las expectativas que se colocaron sobre las transiciones a la democracia se quedaron muy cortas. Se esperaba que con tener elecciones competidas íbamos a lograr que efectivamente tuviéramos gobiernos muy responsables, gobiernos también en un ejercicio democrático, y por lo tanto gobiernos que iban a trabajar en favor de la solución de los grandes conflictos sociales. Eran, creo yo, que expectativas muy altas respecto de lo que podía ser una transición democrática, pero en todo caso ahí estaban, y los datos sobre el desencanto frente a la democracia están claramente en Latinobarómetro a lo largo de los últimos años, cómo ha ido cayendo en América Latina y en México de manera muy acentuada estas expectativas frente a la democracia y este desencanto frente a lo que se logró con esta transición a la democracia. Si vemos esto y lo comparamos con lo que ha pasado con la promulgación de tantas leyes de transparencia
y cómo estas leyes de transparencia han ido generando realmente una idea de que es un tema medular dentro del ejercicio democrático, e incluso ha hecho que países con democracias más estables como Francia, como Inglaterra y España, con las limitaciones del caso, pero en todo caso tiene una tradición democrática detrás, que hayan emitido leyes de transparencia muy recientemente, es decir, la ley francesa de finales del año pasado, la ley española de acceso a la información, son leyes muy tardías, pero que sí encajan en como exigencia casi mundial de que haya procesos y que haya reglas muy claramente establecidas. Entonces, creo que lo que pasa es que después de las transiciones a la democracia viene la siguiente exigencia, que es, bueno, no es suficiente tener gobiernos surgidos de elecciones democráticas, sino gobiernos que se hagan cargo de su desempeño democrático también, y ahí creo que encaja muy bien el tema de la transparencia. Yo creo que hoy, con la reforma aprobada y publicada el 7 de febrero, como todos sabemos de este año, pues pasamos a lo que yo llamaría, como ahora se denomina, la tercera generación o la transparencia 3.0, en el sentido de nuestra reforma. No voy a detenerme en todos los atributos que ha tenido la reforma, algunos han sido mencionados, las autonomías, el establecimiento de leyes generales, como un mandato a realizarse, el órgano federal autónomo. Me detengo en dos que están subrayadas, que tienen que ver con las posibilidades o los mecanismos que tendrá que crear el Sistema Nacional de Transparencia, dado que el órgano garante federal será hoy segunda instancia o tribunal de alzada, como se quiere decir, para los ciudadanos en materia de los recursos que interpongan en los estados de todo el país. También tienen la posibilidad de poder dar tracción de aquellos asuntos que han sido considerados pertinentes de los estados de todo el país. Bueno, sus resoluciones son definitivas e inatacables, qué bueno que se dice, lo eran, pero no estaba textualmente. Los integrantes de este órgano son designados hoy por el Senado. Podrá interponer controversias constitucionales, y me detuve a esto porque hay una, que ya mencionó muy bien Sergio, que es que todos los órganos garantes autónomos podremos y debemos, en su caso, interponer acciones constitucionales. Yo sé que no es el tema, pero pues obviamente recibo la amable invitación que nos hace Sergio, y bueno, yo he hecho pública desde hace tiempo mi opinión sobre este asunto. Hice llegar en su momento, antes de la aprobación al Senado, una opinión de la posibilidad de inconstitucionalidad de diversos artículos que estaban en la Ley Secundaria de Telecomunicaciones, específicamente el 189 y el 190. Es una discusión que tenemos en el IFAI, de esta nueva atribución de poner esta acción de inconstitucionalidad, y desde mi punto de vista, y lo digo públicamente, es claro y evidente que hay materia para interponer esta acción de inconstitucionalidad. Lo he hecho público con el documento que hice llegar en su momento a la Cámara de Senadores, a todas las fracciones parlamentarias. Hubo una pequeña modificación, pero creo que insuficiente desde mi punto de vista. Y déjenme decirles que ahora, estudiando, sin ser un abogado, veo la materia, que no solamente es el 189 y el 190 a mi pena, sino que hay una violación en materia de acceso a la información, porque se está haciendo las reuniones que tienen los comisionados del Instituto de Telecomunicaciones como información reservada, no se le da temporalidad, y aquí no cae en ningún causal de reserva de la ley actual, y se viola el principio de la temporalidad. Además, obviamente, está el problema por todos conocido del 189 y del 190, que son violatorios de la privacidad y de los datos personales al poder geolocalizar e intervenir, digamos, la información que se encuentra en los aparatos. Y es cierto que se ha dicho que son a los aparatos, pero los aparatos contienen información de las personas y que son datos personales. Pero también tenemos otro problema, un problema de competencia, de invasión de competencias, donde se establece en la ley secundaria que será el instituto, y no el IFAI, sino el Instituto de Telecomunicaciones, el que podrá, digamos, definir las características en términos de cómo y cuándo se podrá, digamos, o en la forma en que se podrá hacer esta geolocalización en tiempo real, en el sentido, siendo una competencia este derecho de los datos personales del IFAI,
cuando menos creo que debe haberse citado una concurrencia de los dos institutos. Ya hay una cuarta que tiene que ver con los derechos ARCO, consagrados en la Constitución, en términos de que establece que las concesionarias deberán obligatoriamente mantener esta información durante un lapso de tiempo y, digamos, haciendo nulatorio la posibilidad de cancelación de datos que hay de las personas. Hay materia desde mi punto de vista, esa será mi posición, lo vamos a discutir hoy, lo haremos hasta el lunes por una decisión del Pleno, pero mi posición la he hecho pública, la seguiré haciendo pública, y no solamente eso, espero, digamos, tener los argumentos, y sin ser abogado, digamos, he hecho llegar mis comentarios a la posible acción, que espero que no sea posible, sino sea la acción, y agradezco, lo hago públicamente, comentarios que he tenido de Sergio López Ayllón, del equipo del CIDE, de Jorge Islas, entre otras personas, y hoy me congratulo, simplemente lo hacía para saber, digamos, si la opinión, la cual la tengo clara y específica, pues con Catalina Botero le comentaba el asunto y obviamente pues me dijo, soy de la misma opinión, hemos hecho ya llegar nuestra opinión a las autoridades mexicanas sobre esta cuestión. Dicho lo anterior, y perdón, pero no podía evadir esa invitación que amablemente nos hizo Sergio y que creo que es muy importante en estos momentos, en esta idea de este nuevo IFAC. Hasta 2002, que apareció la ley de transparencia, los archivos estaban olvidados o estaban simplemente limitados al tema de la memoria histórica institucional, cuando no se daban cuenta que esa memoria histórica institucional se hizo por la recopilación de muchos funcionarios responsables que resguardaron el patrimonio, que lo registraron y que vieron porque esta información fuera resguardada durante muchos años. Cuando se emite la ley de transparencia, se llega al 2004 teniendo una serie de problemas para poder transparentar y poder poner a disposición la información de los ciudadanos, incluso hasta de las mismas dependencias. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se emitieron unos lineamientos y se dieron cuenta que para ser democráticos y que para ser precisos, para ser ágiles y para poner todos estos preceptos de la rendición de cuentas, de la transparencia, se necesitan de sistemas de información ágiles, ordenados. Venimos a hablar de cómo va a impactar este Sistema Nacional de Transparencia dentro de los archivos. Algo que a nosotros, como Archivo General de la Nación, nos despertó y nos dinamizó de alguna manera y nos cambió la estructura que traíamos de que solo llevamos procesos técnicos, fue el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque somos conscientes de la importancia que tenemos dentro de las instituciones, y a pesar de que desde 2004 se han hecho lineamientos para la organización y conservación de los archivos, se han hecho iniciativas de ley en el 2006 para una ley de archivos que fue publicada hasta 2012, para nosotros el hecho de estar dentro del Plan Nacional de Archivos en una estrategia transversal y ser un agente dinamizador de esa estrategia transversal y formar parte de decisiones de la gerencia pública fue importantísimo. Nos despertó y nos cambió el chip. No solo somos áreas de procesos técnicos, somos áreas transversales a toda la institución, donde se nos permite proporcionar información valiosa y poner a disposición de cada servidor público bancos de datos que les permiten hacer mejores tomas de decisión administrativas y para políticas públicas. En este marco del Plan Nacional está el programa, como ustedes bien saben, el programa de gobierno cercano y moderno, donde también, asociado a la transparencia, los archivos están en la línea 1.7. Y esta línea habla de consolidar los sistemas institucionales de archivos. Y efectivamente habla igualmente de procesos técnicos, no habla de la sustancia, de que somos poseedores de información valiosa, porque ahí está el capital humano y está el valor intangible de cualquier institución.